Buenos días, hermanas. Hoy vamos a ver a una mujer del Nuevo Testamento llamada Lidia. Vamos a leer Hechos capítulo 16 del versículo 14 al 40. Y dice así: Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: Suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: Después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron, y sacándoles les pidieron que saliesen de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron.
Lidia había vivido en Tiatira, la misma ciudad en la que esa mujer Jezabel trataba de extraviar al pueblo de Dios. Sin embargo, cuando conoció a Pablo, vivía en Filipos. Tenía una tienda en la que vendía vestiduras teñidas, porque se nos dice que era vendedora de púrpura. Esto no pretende sugerir que solamente vendía púrpura. Sin duda, comerciaba además con otros artículos. Su casa debe haber sido espaciosa, porque podía hospedar a Pablo y a Silas y a otros más que les acompañaban. No sabemos si era o no descendiente de judíos. En todo caso, se había convertido al Dios de Israel, porque observamos que el sábado se unía a otras mujeres judías en su acostumbrado lugar de reunión. Ese lugar no era la sinagoga, institución que obviamente no existía en Filipos. En tales lugares los judíos habían adoptado la costumbre de reunirse fuera de la ciudad, en algún prado u otro lugar sombreado. Allí no llevaban la forma usual de servicio, simplemente se reunían para orar juntos. En Filipos, un lugar con sombra a la orilla del río servía para este fin. Actualmente dicho río lleva el nombre de Maritza, a causa de que un islote divide en dos la corriente. Todavía ofrece a la ciudad un lugar placentero que puede brindarnos una vívida imagen de cómo aquellas mujeres se sentaban a la orilla del río y de cómo Pablo y Silas fueron allí a anunciarles que el Mesías que ellas esperaban había aparecido en la persona de Jesús de Nazaret. Sin embargo, parece que Pablo no halló mucha atención en aquellas mujeres, porque la aceptación de Lidia a sus palabras se menciona como una excepción, y esa circunstancia sugiere que las demás las rechazaban o rechazaron esas enseñanzas. Aparentemente Pablo había llegado apenas a Filipos, habiendo estado allí unos pocos días, y no tuvo la oportunidad de reunirse con la gente. Por esa razón esperó el sábado. Naturalmente Lidia cerraba su negocio en ese día. Guiada por Dios, fue al lugar de oración. No fue la predicación de Pablo solamente lo que efectuó su regeneración. El llamamiento externo nunca puede lograr eso, a menos que el llamado interior al arrepentimiento lo preceda y acompañe a la palabra. Acerca de la conversión de Lidia, leemos: y el Señor abrió el corazón de ella, porque el de ella y no el de las demás. ¿Quién puede responder a esto? El Señor soberano, Él elige, y por libre gracia. Así es ahora, y así fue entonces. El misionero que va no puede traer a nadie a la vida. Si Dios no tiene sus elegidos entre los paganos, sean turcos o judíos, a menos que la gracia del Señor pueda. El trabajo del misionero es inútil y sin propósito. Dios penetró en el corazón de Lidia. Así, de la misma manera, hermanas, Dios abre el entendimiento nuestro para que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Podemos estar escuchando el mensaje a través de distintas personas,
Pero solo cuando Dios abre nuestro entendimiento es que podemos entender. Dios ilumina nuestra mente, ilumina nuestro corazón, y es entonces cuando entendemos el mensaje de salvación. No es solo porque escuchemos la palabra, sino que Dios produce en nosotros ese entendimiento. Dios penetró en el corazón de Lidia con su gracia salvadora y se convirtió al Señor. Ella asimiló lo que oyó, realmente entendió, mientras que las demás meramente oían el sonido de las palabras o quizás hasta se burlaban. Una llama se había encendido en su alma. Extendió su mano al Cristo que Pablo predicaba. Sí, ella creyó. Luego su corazón le urgió a escuchar más y también a ofrecer su ayuda a estos siervos del Señor. Ellos tenían que hospedarse en un hotel miserable. En aquellos días eso iría en perjuicio de sus propósitos, pues esas posadas difícilmente resultaban convenientes y generalmente eran regenteadas por la clase más baja. Por consiguiente, Lidia invitó a Pablo y a Silas para que se quedasen en su casa. Aparentemente, ella no tenía esposo. Quizás era viuda, pero era una tendera y estaba acostumbrada al contacto con el público. Por consiguiente, invitó a los hombres a su casa. No les ofreció este beneficio como un servicio, sino que se los suplicó como un favor. Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa, les dijo. Pablo vaciló por un momento, pero ella insistió y Pablo aceptó. Literalmente leemos, nos obligó a quedarnos. Parece ser que los que vivían en la casa de Lidia compartían su fe en un Mesías que vendría, porque ellos también confesaron a Cristo y fueron bautizados con ella. De esta manera, ella hospedó a Pablo y a Silas por varios días. Se quedaron en su casa hasta que se levantó un alboroto y ellos fueron apresados. Debe de haber sido un ansioso día cuando Pablo no regresaba y cuando fue informada ella de que él y Silas estaban en cadenas, estaban en la cárcel. Podemos suponer con seguridad que ella y los que estaban en su casa pasaron horas en oración y súplica por Pablo, y parece que los otros convertidos en Filipos se unieron en oración con ellas en su casa. De esta manera se quedaron ansiosamente en oración hasta que oyeron tocar la puerta y hasta que Pablo y Silas, liberados milagrosamente por Dios, salieron de la celda, salieron de la cárcel, estaban otra vez frente a ellos. Leemos que luego Pablo y Silas entraron otra vez en la casa de ella y por última vez disfrutaron de la generosidad y hospitalidad de Lidia. Dieron gracias a Dios y Pablo advirtió a los hermanos que podían pasar por terribles pruebas. Entonces se separaron.
de esta piadosa mujer en quien Dios había glorificado su gracia y quien a causa de lo que hizo por Pablo sigue siendo un santo recuerdo para el pueblo de Dios 20 siglos después. Hermanas, la vida de Lidia es un ejemplo para nosotros. Ella se convirtió de todo su corazón al Dios santo y soberano, al Dios eterno. Recibió a Jesucristo como su Salvador personal, pero ella es un ejemplo para nosotros de generosidad, de entrega. Y nosotros podemos aprender de Lidia ese anhelo, ese deseo de compartir con los siervos de Dios y con el pueblo de Dios todo lo que ella tenía. Dios ha hablado a nuestras vidas, hermanas. Dios nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha dado una vida nueva. Caminemos tomadas de la mano de Dios, caminemos tomadas de Él y sirvámosle con todo lo que tengamos, sea mucho, sea poco, lo que tengamos, hermanas. Nuestro tiempo para orar, interceder por la iglesia, por los hermanos que sirven, por los hermanos misioneros que salen a predicar el evangelio a todo el país, hermanas. Que este ejemplo de Lidia sea una motivación para nosotros, para orar por todos los que predican el evangelio, hermanos. Por todos los pastores, por todos los misioneros, por todos los hermanos que Dios mueve para predicar en el transporte público, en las escuelas, nuestros jóvenes, en los trabajos, nuestras hermanas y hermanas que salen a trabajar, que Dios ponga su bendita palabra en sus labios de ellos y que ellos sean respaldados por la oración nuestras. Hermanas, yo les invito a que seamos mujeres de intercesión, de oración, respaldando a todos los que predican la palabra y apoyando a nuestras familias, hermanas. Nuestros hijos necesitan de nuestra oración. Nuestros familiares, sean tíos, hermanos, padres, hijos, necesitan de nuestra oración para que su entendimiento sea abierto, para que sus vidas de los que son creyentes sean usadas. Hermanas, les invito a que seamos herramientas en las manos de Dios. Les invito a que sirvamos al Dios de los cielos. No necesitamos salir de casa. Ahí en casa podemos orar e interceder por el pueblo de Dios. Hermanas, Dios las bendiga. Les amamos y les envío un gran abrazo. Hasta pronto.